Hola, mi nombre es César Antonio Cancha Estrella, estudio en la Universidad de Oriente, curso la licenciatura en Gastronomía, séptimo B. Nuestro tema de hoy es la evolución de los sistemas económicos. Principios de la economía. Los principios de la economía se remontan en la historia pasada. La economía comienza a surgir en la Edad Antigua por medio de la división del trabajo en la vida sedentaria. Aumentó la productividad en el trabajo, el cual ocasionó un desequilibrio. En esa época las personas se mataban a trabajar sin poder pensar lo cual productivo pudiese ser su trabajo, es decir, todo lo que producían, los productos, las materias primas que ellos elaboraban, no lograban pensar más allá de venderlos o intercambiarlos por otras cosas. Se quedaban con su misma idea de yo lo produzco y eso es mío. En ese tiempo las tribus fuertes se apoderaban de los bienes y tierras de los grupos más débiles. En esa época las tribus que tenían más conocimiento en la creación de armas, en la agricultura, eran los más fuertes y se apoderaban de los pocos bienes y de las pocas tierras y de los pocos productos que producían los grupos más débiles. La imagen muestra cómo la vida sedentaria se adaptaba al día a día. Algunos en la agricultura, en la casa, en la cual las tribus se establecían en lugares para quedarse y explotar toda la naturaleza que tenían alrededor de ellos. Durante la evolución de los sistemas económicos surge la esclavitud. La esclavitud era una forma de opresión y maltrato de un ser humano a otros. Los esclavos eran vendidos y comprados como un objeto. Eran indispensables en las exigencias sociales y económicas. Con el paso del tiempo surge la regulación de los esclavos. Espartaco, que era un esclavo que decidió rebelarse en contra de sus jefes, y Bartolomé, que era un sacerdote que ayudó a los esclavos. Ellos buscaron erradicar la esclavitud y gracias a ellos comenzaron a surgir leyes y normas en diferentes países. En México surge la ley de... En el artículo 2 establecía que cualquier persona era libre con derechos y obligaciones correspondientes. El feudalismo surge en la época esclavista, periodo de la Edad Media en que estuvo vigente, la cual era un sistema de gobierno y de organización social y económica, donde se produjo una debilidad general de los reyes que tuvieron que compartir su poder con los nobles. En esa época marcada, donde los reyes tenían el mismo rango y derechos y obligaciones que los nobles, que eran la clase baja. El feudalismo se basó en tres conceptos: el vasallo, que era la persona libre, el cual era considerado como el trabajador; el feudo, que era la forma de pago que se le daba al vasallo; y el señor, que era el jefe, por decirlo así, que contrataba al vasallo. Surge el término capital, que se refería a los bienes materiales. Ellos consideraban que la capital era como lo más importante. Se refería a los bienes materiales como mercancías, productos o extensiones de tierra, las cuales lo consideraban como formas de pago. La imagen muestra el rey, el feudo y el vasallo, que eran los nombres con los que se conocían las clases sociales en esa época. La economía en la Edad Media. Durante la Edad Media, la economía tenía la gran base que era la agricultura. Surge el término beneficios como forma de pago. Es decir, en esa época las personas de mayor jerarquía, que eran los jefes y que tenían muchas cosas, llegaron a tener el término de beneficios a las personas con las que trabajaban ellos, es decir, las personas su mano derecha o las personas más cercanas a ellos
Les pagaban con beneficios, es decir, les daban extensiones de tierra, intercambio de productos entre ellos como forma de pago. Surge el término socorro, que son impuestos, son unos pequeños impuestos que pagaban el señor feudo por las tierras que eran entregadas a los vasallos como forma de pago. En la época de las cruzadas surge un movimiento muy importante que da lugar al comercio, es decir, el intercambio de los productos locales a otros países. Durante la época de las cruzadas llegaban grandes embarcaciones y de diferentes países, el cual traían productos de diferentes lugares y se intercambiaban en el mercado. Durante el siglo XVIII fueron debilitados los feudos, surge el levantamiento de los trabajadores. En esa época los trabajadores o esclavos se rebelaron entre los feudos, ya que estaban cansados de la explotación del trabajo. Las personas libres que se liberaron de los feudos comenzaron a dedicarse a la artesanía, comercio y pequeñas industrias. A estas personas se les conoció como burgos. Durante la evolución de la economía surge la etapa del mercantilismo. El mercantilismo se desarrolló en el siglo XV, pero continuó en el siglo XVIII como consecuencia de los descubrimientos de minas de oro y plata en América. Durante esa época la exportación era una premisa. Tenían la ideología que la riqueza provenía de las piedras preciosas. En esa época las personas de mayor jerarquía optaban por contratar a personas para explorar las tierras para encontrar minas de oro y plata, ya que ellos eran muy obsesionados por encontrar esas piedras ya que consideraban que eran la riqueza. Después pasamos en la época de la fisiocracia, que surge en Francia en el siglo XVIII. Tenían la ideología el poder de la naturaleza. Ellos consideraban que la naturaleza jugaba un papel muy importante, donde surgen las ventajas de la libertad económica, y según el Dr. Quesnay dividió la sociedad en tres clases: la clase propietaria, basada en el rey y el clero, que era el rey y el sirviente; la clase productiva, conformada por los agricultores, que eran los trabajadores independientes; y la clase estéril, conformada por los artesanos, industriales y comerciantes. Durante la evolución de los sistemas económicos surgieron grandes nombres y grandes personajes, pero lo más importante fue Adam Smith, que era un pionero y analista de los sistemas económicos del Reino Unido. Publicó su libro La investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, la cual se basa en tres conceptos: el individualismo, el cual se refería que estar solo y pensar como un egoísta te hace crecer aún más, ya que explotas las ideas y conceptos que tú tienes mismo en otras perspectivas. El segundo concepto que declara su libro es la plena libertad económica. Él consideraba que la plena libertad económica es que no debemos limitarnos en invertir o comprar o vender cosas o productos, la cual decía que la plena libertad económica es importante, ya que no nos debemos pensar que nuestro producto puede llegar a un lugar, sino que podría llegar a muchos lugares.
Llegamos a la parte final de la diapositiva. Gracias por su atención. La economía es una ciencia basada en la administración que se puede volver el principio de tu mayor grande logro. Esta es una frase en resumen del proceso de evolución de los sistemas económicos. La economía y la administración van de la mano y es el principio de todo gran éxito como un emprendedor o empresario. En resumen, la evolución de los sistemas económicos es un tema muy importante y muy interesante. Entendí muchos conceptos de cómo fue evolucionando desde la parte sedentaria, en la división del trabajo, en la agricultura, en las nuevas etapas que tuvo que pasar la economía, como el metalicismo, el proceso de la explotación de las piedras como la plata y el oro, entre el feudalismo, de cómo los grandes reyes trataban a los esclavos como producto y objeto. Fue un tema muy interesante, además de conocer a Adam Smith, que es un gran personaje que tuvo mucha influencia en la economía. Yo considero que uno de los mayores economistas en esa época.